Lo que hasta este momento me ha penado es que las autoridades, en lugar de decir preséntenme la declaración patrimonial hasta marzo del próximo año y la declaración de impuesto a la renta hasta marzo del próximo año, lo que las autoridades deberían habernos dicho es: aquellas personas que tienen que presentar declaración patrimonial deben llevar contabilidad. Por lo tanto, en lugar de presentarme 2 formularios en marzo, solamente deberían presentarme su estado de situación patrimonial con su estado de resultados que sea consistente. Es decir, aquellas personas que deberían presentar la declaración patrimonial, que en la ley esté establecido, toda persona que tenga activos por más de $100.000 debería tener contabilidad. Por lo tanto, lo que se debería pedir es que las personas naturales que tengan activos por más de $100.000 presenten una vez al año el formulario equivalente al 101. Y ahí no habría riesgo de que una persona natural se contradiga, porque justamente podría en una sola cédula de trabajo explicar cuáles fueron sus ingresos y también ahí estaría mismo explicado cuál sería su evolución patrimonial. Lamentablemente no está así estipulado. Es una de las cosas que nosotros debemos tener como contribuyentes mucho cuidado para no caer en errores. Pero en todo caso, se ha establecido una exención. Hay una disposición transitoria en la resolución del 23 de diciembre que nos dice: por única vez en el año 2009, todos los contribuyentes que tengan que presentar la declaración patrimonial la deberán hacer hasta mayo. Y ahí sí, dependiendo del 9º dígito del RUT de cada contribuyente. Pero este año es un año particularmente complicado, porque nos están diciendo: vas a tener que presentarnos la declaración patrimonial del 1 de enero del 2009 y también vas a tener que presentarnos la declaración patrimonial del 1 de enero del 2008. Y ahí todos nosotros nos hacemos la pregunta: ¿y cómo hago eso? Si ni siquiera tenía la declaración del 2008, ¿cómo presento la del 2009? Y eso es justamente lo que vamos a ver más adelante. Pero ahí también tengamos cuidado, porque quizás algunos de ustedes están pensando: uy, me queda mucho tiempo, voy a poder hacer mi declaración hasta mayo. Cuidado, porque no nos olvidemos que en marzo tenemos que hacer nuestra declaración personal. Y si en marzo tenemos que hacer nuestra declaración personal y es el resultado neto de un año el que va a significar nuestra variación de patrimonio entre un ejercicio y otro, deberíamos ya tener en marzo una posición clara de cuál ha sido nuestro patrimonio final, cuál es nuestra variación por los ingresos y cuál es nuestro patrimonio de arranque. Entonces yo les diría: tengan cuidado con esas fechas, porque si nos sometemos a las fechas tal como están, posiblemente vamos a omitir controles de consistencia e incurriríamos indudablemente en errores que podrían acarrear sanciones. Bien, muchas personas me han dicho: ¿cuál es la sanción por no presentación? Si revisamos la ley, nos vamos a encontrar que es justamente una contravención. Las contravenciones tienen una multa que va de $30 a $1.500. Hace pocos días escuchaba al director general de rentas, al señor Carrasco. El señor Carrasco decía: al que no presente le vamos automáticamente a poner una multa de $1.500. Entonces muchos de ustedes se preguntarán: ¿y cómo vas a ver el SRI que no presenté? Yo les digo: muy pero muy sencillo. No se olviden que hoy en día hay mucha información nuestra que está disponible en base de datos, por decirle solamente 4 o 5 de ellas. Lo que debemos cada uno de nosotros se puede consultar en los buros de crédito. Si una persona debe $200.000, se supondría que por lo menos debe tener $200.000 en activos. Entonces, ya de hecho, para el SRI, todas aquellas personas que deban más de $100.000 en el sistema tienen activos por más de $100.000. Pero esa sería prueba 1. No nos olvidemos
que la información del catastro de los municipios hoy en día en Quito y Guayaquil ha sido prácticamente actualizada. Entonces, posiblemente también es muy fácil para las autoridades saber el nombre de todas las personas naturales que tienen predios urbanos que tienen un valor mayor a $100.000. Para propiedades rurales va a ser un poco más difícil porque los catastros no están actualizados, pero al menos ahí ya tienen una segunda fuente. Una tercera fuente es la Comisión de Tránsito, la Policía Nacional y el mismo SRI, que todas aquellas personas que tienen vehículos pagamos un impuesto vehicular. Justamente también hay una base de datos al respecto. Y todas nuestras cuentas también las chequea la Superintendencia de Bancos. Es cierto que es información confidencial, pero no es confidencial para las autoridades tributarias. ¿De acuerdo? Entonces, para el SRI no va a ser muy difícil si sabe quiénes tienen deudas de más de $100.000, si sabe quiénes tienen propiedades, y también inclusive posiblemente se van a encontrar con personas que en la superintendencia de compañías son titulares de acciones, y justamente de ahí va a mandar una primera. Nosotros creemos, y sin ser pitonizos, pero lo que hemos escuchado en otras experiencias, normalmente a los pocos días de terminado el plazo, las autoridades tributarias van a mandar una comunicación a todas aquellas personas que no presentaron, porque ya tienen en mente un universo mínimo de 30.000 personas. Entonces, si llegan 20.000, a los 10.000 restantes les van a mandar una comunicación. Indudablemente hay personas que están más expuestas que otros. Hay personas que públicamente nosotros como sociedad sabemos que son las personas más ricas del país. Indudablemente las autoridades tributarias están esperando las declaraciones de esas personas. Si no llegan, automáticamente van a recibir un requerimiento. También las autoridades tributarias están esperando las declaraciones patrimoniales de todos aquellos exfuncionarios públicos. ¿Por qué? Porque ya tienen una base de datos. Entonces van a decir, hey, tú dijiste que tenías esto, ¿por qué ahora no cuadra? Entonces van a estar esperando de estas 30.000 personas, pero también categorizadas en diferentes niveles. Primero, las personas más ricas; segundo, aquellos políticos o servidores públicos; y en tercer lugar, el resto. En segundo lugar, en una segunda etapa, que puede ser un par de meses luego de terminado el plazo, van a comenzar a todas aquellas personas que presentaron su declaración a pedirle justificación de sus patrimonios iniciales. Y esos requerimientos hoy en día son bastante usuales. Por ejemplo, a cualquiera de nosotros nos podría haber llegado un requerimiento de información. Nos dice, señor, usted no presentó la declaración de tal mes, tiene 10 días para presentarla. O señor, usted declaró tanto de ingresos, presénteme las facturas que emitió. Entonces, igual, nos van a preguntar, señor, usted dijo que tiene tanto de activos, díganos cuál fue la fuente de. Tiene 10 días para declarar. Entonces, si en 10 días no respondemos, posiblemente vendrá posteriormente ya una glosa. ¿De acuerdo? Entonces, realmente va a ser un control muy eficaz. El momento que el SRI cuente con la base de datos que vamos nosotros a proporcionarle como contribuyentes, van a poder cruzar información de una manera muy, pero muy eficiente. Y justamente es ahí donde nosotros debemos, por responsabilidad con nuestras familias y con nosotros mismos, tener mucho cuidado y no tomar este tema a la ligera, porque puede tener repercusiones no solamente los $1.500, sino puede implicar que en determinado momento, si nosotros tenemos un patrimonio de $150.000 y no podemos justificar cómo lo obtuvimos, automáticamente el fisco podría decir un 25% de eso lo tienes que pagar.